Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Díaz y voy a explicar la metodología IDEF 0. Este trabajo es realizado para la materia de identificación de procesos de la Universidad Manuela Beltrán. Bien, el IDEF 0 es una herramienta que ha sido diseñada para modelar las acciones y actividades dentro de una organización y este define la metodología con la cual se representan las diferentes funciones. Estas técnicas han sido creadas con base en distintas necesidades y van desde el modelo IDEF 0 hasta el modelo IDEF 9 y hay una variación del modelo IDEF 1 que es el IDEF 1X. Estos diferentes modelos van de acuerdo a la necesidad o a los distintos procesos que se quieren representar. Estos modelos están construidos a partir de un conjunto gráfico en el cual se encuentran dos herramientas que son la sintaxis, que comprende los componentes gráficos, y la semántica, que nos habla de los significados. Eh, em, Estos diagramas están representados por cajas y flechas. Las cajas representan funciones y las flechas representan la relación entre estas funciones. Como cada lado de la caja tiene un nombre, de igual forma las flechas se van a ver representadas por un nombre también. Encontramos las flechas de control, de entrada, de salida y de mecanismos. Las flechas de entrada no son más que información, objetos y datos para ser transformados en salidas. Las flechas de control son guías, normas, manuales, políticas necesarios para realizar el proceso. Los mecanismos son recursos, herramientas, maquinarias, espacios, equipos con los cuales se va a trabajar para realizar el proceso. Y encontramos las flechas de salidas, que son ya el objeto producido por la actividad contenida en la caja. En esta imagen podemos ver cómo se va desglosando un diagrama. Encontramos en la parte superior el diagrama A-0, que es llamado diagrama de nivel superior o el diagrama fundamental, donde se expone la idea general. Los demás diagramas contenidos a la parte de abajo eh, se contienen dentro del diagrama A-0. Resulta que para poder especificar esta información del diagrama A-0, tenemos que recurrir a crear el diagrama padre A0, donde se van a exponer o a hablar de forma más específica estos procesos o este proceso. Y podemos ver como ejemplo que en la caja número 4 del diagrama A0 se necesita brindar una mayor información, por esto se crea el diagrama A4. En el diagrama A4 podemos ver que la caja número 2 también necesita especificar un poco más la información, para lo cual se crea el diagrama A42. El diagrama A42 no es más que la especificación de la caja número 2 del diagrama de la caja número 4. Al hacer estos desgloses se debe cumplir con una regla y es que cada vez que se crea un nuevo diagrama, este debe contener mínimo 3 cajas más o máximo 6 para dar una información precisa. Dentro de los diagramas podemos encontrar también otros dos tipos de flechas, podríamos decirlo así, que son las flechas frontera y las flechas internas. Las flechas frontera son aquellas que solamente representan una relación por uno de sus extremos, como vemos acá, y la flecha interna representa una relación por ambos extremos. Las flechas se encuentran codificadas según su posición, entonces encontramos las flechas de control en la parte superior, las de entrada en la parte izquierda, las de mecanismos en la parte inferior y las de salida en la parte derecha. En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo del proceso de esterilización de material hospitalario. Entonces podemos ver que aquí tenemos el diagrama de nivel superior o diagrama fundamental, que es el diagrama A-0, donde se expone la idea general, que es realizar el proceso de esterilización. Aquí podemos encontrar, como ya habíamos nombrado anteriormente, los elementos de control,
que recordemos que hace alusión a las políticas, procedimientos, métodos, normativas para realizar este proceso. Encontramos los elementos de entrada, que ya habíamos dicho son objetos y datos. Encontramos los mecanismos, que no son más que herramientas, el personal, los espacios, los equipos necesarios para poder realizar este proceso. Y finalmente el elemento de salida. Como esta es una visión general del procedimiento que vamos a realizar, se necesita especificarlo un poco más por medio del siguiente cuadro, que es el diagrama A0, el diagrama PADEL. Allí este recibe por nombre realizar el proceso de esterilización, que es lo que hay contenido dentro de la caja 1. Y aquí podemos ver cómo el proceso de esterilización cumple distintas etapas mostradas en cada una de las cajas. Cada caja tiene sus elementos de control, sus mecanismos, sus elementos de entrada y de salida. En el siguiente cuadro vamos a ver que es el cuadro A1, que aún se habla ya de recibir y clasificar los productos, que podemos ver que es la misma caja 1 del cuadro anterior, pero necesitamos hablar de una forma más específica de ella, por eso se crea el diagrama A1. Aquí nos explican cuál es el proceso de clasificación específico y de la recepción de los productos. En el siguiente cuadro, que es el diagrama A2, se muestra ya lo que era el proceso de lavado, que era la segunda caja del primer cuadro. Entonces se necesita especificar aún más esta función, por eso vamos a crear esta siguiente caja, donde se especifica bien cuál es el proceso del lavado. Aquí podemos ver que una de las flechas internas evita tocar esta flecha de control. Esto nos quiere decir que para poder realizar este proceso no es necesario este control. Este control solamente recae sobre el proceso de lavado manual. A diferencia del control de método de lavado, que este sí recae sobre ambos, como podemos ver acá, lavar manualmente y luego se dirige hasta el lavado automático. De igual forma, más adelante, si continuáramos con la explicación del proceso de esterilización, encontraríamos otros diagramas hijos para el proceso de empaquetar, otro para el proceso de esterilizar y hasta finalmente llegar al de almacenamiento y transporte. Entonces, así es como he podido yo entender que funcionan los diagramas IDEF 0 y eso es todo, muchísimas gracias y hasta luego.